Hola, muy buenos días, queridos oyentes. Estamos nuevamente aquí en la hora samaritana, en la hora del Señor, en la mañana del Señor. Yo soy Adrián, estamos con Sergio. ¿Cómo anda, Sergio? ¿Qué tal? Muy buenos días a toda la audiencia. Bien, Adrián, por suerte muy bien, transcurriendo estos días de Pentecostés. Así que esperando la venida definitiva de Jesús para conmemorarla, por supuesto, en ese día tan significativo que fue para los apóstoles, por supuesto, esa llegada de Jesús, ¿no? Sí, como siempre venimos hablando, nosotros, la iglesia tiene sus periodos litúrgicos y bueno, ahora estamos en Pentecostés, que son 50 días de la resurrección, pero bueno, veníamos hablando de la revelación y de temas más, ¿cómo se llama? No didáctico, teóricos. Sí, más relacionados al catecismo. Al catecismo, sí, que habían quedado pendientes, dijimos que eran contenidos interesantes como para no dejarlo. Así que bueno, ahora vamos a hablar un poquito de Pentecostés, podemos ir con algunos programas pendientes, hasta aprovechando este tiempo que hoy podemos por ahí hablar todo lo que pasó entre la resurrección y Pentecostés, y después haremos un programa de Pentecostés cuando llegue el día. Claro, es muy lindo hablar de estas apariciones porque nos habla un poco, nos refleja un poco las dudas que tenían los apóstoles y las personas del momento ante las apariciones de Jesús, que son también nuestras dudas de hoy día, ¿no? Lo lindo del Evangelio, lo lindo de la vida de Jesús escrita en el Evangelio es que podemos trasladar a nuestro tiempo todas las circunstancias de vida, como te decía, esas dudas, esas incredulidades a veces, a nuestro tiempo, y vernos reflejados y también ver la posibilidad de mejorar, porque Jesús nos trae la duda, pero también nos hace sembrar esa duda, pero también nos trae la respuesta, que es lo más lindo, a todas esas incógnitas que se nos aparecen y que le aparecieron a los apóstoles en esa época, ¿no? En el Evangelio de Mateo tenemos la aparición de Jesús, por ejemplo, a María Magdalena en la tumba vacía, que es una de las primeras. El Evangelio de Mateo es el primero que se lee, ¿no? Entonces es la primera aparición que vemos en los 4 evangelios en definitiva. Sí, bueno. No, lo bueno, como vos decís de todo esto, es que, como decía San Pablo, si Jesús no hubiese resucitado... En este momento no tienes conexión a internet. Bueno, estamos también con problemita de conectividad en este mundo modernizado. Te decía, Sergio, como decía San Pablo, vana sería nuestra fe si Jesús no hubiese resucitado. Como decía un sacerdote la vez pasada en una misa, si Jesús no hubiese resucitado, hubiese sido solo una persona iluminada, un gran personaje de la historia, pero no hubiese sido Dios reencarnado. Claro, es ahí donde nos muestra en toda su plenitud, en toda su manifestación, el verdadero poder, ¿no es cierto?, el todopoderoso del ser de Dios, del ser de Jesús. Claro, y se apareció después de la resurrección, y tiene 6 apariciones oficiales que cuentan los evangelios, pero pueden ser más, digamos, pero bueno, lo que Dios quiso es que quede escrito esto, y es interesante cuando uno lo empieza también a ver, porque fíjate que la primera que aparece es a María Magdalena, sí, en el sepulcro. ¿Quién es María Magdalena? Una pecadora convertida. Sí. Sí, o sea, él no fue, por lo menos en los evangelios, por ahí si uno lee algunas otras santas con revelaciones, por ahí se habla de que a la Virgen María fue la primera que apareció, pero bueno, en los evangelios nos dice que apareció María Magdalena. O sea, Jesús no fue a buscar a ningún santo, ni a su discípulo favorito, que era Juan, ni a Pedro, que era la cabeza de su discípulo, para su primera aparición. Le dio ese privilegio a una mujer y a una pecadora convertida. O sea, que eso es algo como que Jesús está al alcance de todos, no tiene favoritos, todos pueden llegar a hacerlo. Entonces esa es una aparición importante. Claro, y aparte hay que tener en cuenta que María era sin duda la que menos dudas tendría, porque sabía la divinidad, ha compartido desde el vientre la divinidad de su hijo, y sabía perfectamente. Yo no me cabe duda que tenía el conocimiento pleno y la convicción plena de que Jesús iba a volver. Muchos hacen hincapié en el Evangelio de los apóstoles, de quienes están más cerca de nosotros en cuanto a la duda, ¿no es cierto? María fue tocada por la divinidad, tuvo la divinidad dentro de su seno materno, a diferencia de los apóstoles. Entonces,
por eso está corrida un poquito María, no se la ve mucho a María, se la ve a María Magdalena, se le ve a la aparición que hace también a dos de los apóstoles, y la incredulidad de Tomás, etcétera, etcétera, ¿no? María está como muy cuidada acá por mismo Jesús, pero no me cabe duda que no tendría ningún tipo de dudas respecto al regreso de su hijo, obviamente. Pero cada evangelio va teniendo personas distintas a las cuales se le aparece Jesús. Como decía, en el evangelio de Mateo se le aparece a María Magdalena y otra María. En el evangelio de Lucas se aparece a los discípulos y dice que come con ellos también y se queda 40 días. De esa manera, de alguna forma, que Jesús vuelve en carne y hueso, porque también hace tocarles, al mismo Tomás hace tocar sus heridas, cree. En el libro de los Hechos, que fue escrito también por el evangelista Lucas, los dos libros escritos, también habla de que se aparece a los discípulos y también está 40 días con ellos. En el evangelio de Juan, María encuentra a Jesús en la tumba vacía y le dice, para recordar un poquito lo digo, ¿no? Acuérdense que dice, no me toques porque todavía no ha subido a su padre, y más tarde se aparece a los discípulos. Y sobre todo hay que tener en cuenta que, según mismo Juan dice, ha quedado mucho por decir y no se ha escrito todo lo que se ha visto y lo que se ha vivido con Jesús, ¿no? Porque son muchísimas las anécdotas, los momentos que quedan fuera de la palabra o de la pluma de la Biblia. Mira, acá yo estoy leyendo una página que dice 11 apariciones, pero bueno, yo tenía entendido que eran 6, así la de los evangelios, porque acá también nombra apariciones que aparecen, por ejemplo, en una carta a los Corintios. Por ejemplo, dice la primera aparición a María Magdalena, la segunda a los discípulos de Emaús, que ahora vamos a tocar en más profundidad, una a Pedro en solitario, que está en Lucas, después a los 11 juntos, después una aparición a los 11 menos Tomás, después estando Tomás, una aparición dice que recoge Pablo en los Corintios en un lugar determinado, eso no me acuerdo específicamente cuál es. Una a Santiago dice también que lo recoge Pablo. Después a los 7 discípulos en Galilea, que ese sí es más conocido, el de los peces, claro, con la red, que lo vamos a tocar ahora, es muy linda. Después a 11 discípulos que también toma Mateo, porque ahí habla de todos, menos obviamente de Judas. Y después una última de los 11 que habría en Jerusalén o Betania, que se despide haciendo el cielo, que es la ascensión del cielo. Claro. Pero bueno, sí, yo creo que son alrededor de 11, nunca me puse a contar, pero cada uno tiene su relato muy rico, su digamos, conclusión muy rica, y estaría lindo que la vayamos tocando en el próximo bloque para ir vamos a hablar un poquito de la de María Magdalena, que ya hablamos, y después vamos a ver el tema de los discípulos de Emaús, que también es muy interesante, porque son discípulos para nosotros desconocidos, sí, en el día a día. Sí. Bueno, vamos a un temita musical y después seguimos. Bueno, ya retornando después a esta hermosa música, en este segundo bloque habíamos quedado en hablar este hermoso pasaje de la Biblia, donde habla de la aparición a la gente camino a Emaús.
Lo voy a leer un poquito, por lo menos una partecita, para que podamos comentarlo después y sacar todo el extracto riquísimo que tiene este párrafo de la Biblia. Dice: aquel mismo día, 2 de ellos iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante el pueblo, cómo le entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el 3er día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dice que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes sois para creer que lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los otros profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras? Y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 de sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido al partir el pan. Es muy linda este pasaje del Evangelio, ¿no? Porque nos comenta que Jesús se aparece a estas 2 personas que venían acongojadas, ¿no es cierto?, de ya el 3er día, pero con cierto grado de incredulidad, porque estaban esperando primero otro tipo de Salvador, claro. Y un poco desilusionados estaban. Claro. Y bueno, y la aparición exacta de Jesús y el hecho que ellos no lo pueden reconocer. Que después se dan cuenta de que las palabras que decía Jesús en el camino, como decían Cleofás, le hacía saltar el corazón, ¿no? Aún así no se daban cuenta todavía de que estaban caminando al lado de Jesús. Pero bueno, Jesús y hace esas cosas, o hizo esas cosas para probar la fe de los hombres, ¿no? Como hasta ahora la tenemos siempre en prueba. Pero esto también te hace pensar que pasa mucho y se lee mucho en la Biblia, las apariciones de los ángeles. Por ejemplo, a Elías creo que le había aparecido el ángel, también a Abraham, siempre esas visitas de parte de Dios, que puede ser Jesús o puede ser inclusive como Jesús llamaba en su momento a mis amigos, puede ser tu vecino, que sea un amigo de Jesús y te visite por algo en especial, mandado por el mismo Jesús, y uno no lo sabe reconocer. O sea, muchas veces uno quiere la aparición de Jesús en persona, con sus ojos celestes, su barba y los clavos como Tomás, que también vamos a leer después de la aparición, con ver los clavos en la mano y en los pies para aceptar, ¿no?, que eso viene de Dios. Y muchas veces no es tan así, no hace falta que sea Él, sino puede ser un enviado o Él disfrazado, como asemeja en este relato, como también aparece en la pesca milagrosa. O sea, nos pasa constantemente que Jesús nos da una mano, pero no lo sabemos reconocer, y muchas veces hasta pensamos que lo hicimos por nosotros mismos, y esa soberbia que tenemos tampoco nos deja aprovechar ese momento que era de gloria para Dios.
Muchas veces, qué lindo lo decís, porque muchas veces nos encomendamos a Jesús. En los momentos de desesperación le pedimos que nos ayude, que nos ilumine, y cuando las cosas pasan y toman un curso favorable, muchas veces mejor de lo que nosotros habíamos imaginado, ahí ya nos olvidamos de Dios, y como decís vos, ya no nos acordamos. Pensamos que las cosas se resolvieron por una cuestión natural o se resolvieron por una cuestión de nuestra voluntad. Y no es así, porque Dios actúa de maneras muy diferentes, ¿no? Pero y a su tiempo, ¿no? Como esta aparición que hace a Cleofás. No, y también es interesante porque son dos personajes que no aparecen mucho en la Biblia, y sin embargo es como que decís, vos pensás, ¿a quién le va a aparecer Jesús si tiene que aparecer en un principio? A su amigo más entrañable, y sin embargo aparece a estos dos, claro. Y ni tampoco los apóstoles se ponen celosos porque vinieron a vos y no en realidad los apóstoles estaban expectantes, ¿no? Obviamente que estaban con dudas. No había lugar, supongo, para la envidia o para este tipo de resquemores, porque de algún lado ellos necesitaban tener esa noticia, necesitaban ver para creer o necesitaban ya la noticia de la resurrección. Y es muy lindo como Jesús va tanteando, va probando un poco la fe de las personas, y cómo se muestra en el momento más importante, que es ese momento similar a la última cena en Emaús, en el momento de cortar el pan, ¿no? Ahí es donde lo reconocen, cuando corta el pan, cuando se muestra Jesús en su plenitud, cuando se muestra Jesús que se entrega a sí mismo, es donde se le sale el velo de los ojos. Es cuando tenía como velados, estaban como cegados y no podían reconocer. Bueno, cuando nosotros estamos cegados para todas las cosas celestiales, espirituales, cuando estamos cegados por el pecado, cuando estamos inmersos en el pecado, nosotros hay muchas cosas que no la podemos ver. Entonces, para poder empezar a ver estas cosas del cielo y reconocer a Jesús en pequeñas cosas o en el camino diario, tenemos que sacarnos toda esa carga de pecado que tenemos encima, que nos vela, como vos dijiste, la visión a las cosas celestiales. Muchas veces, sí, muchas veces estamos cegados, como decimos, por el pecado, pero muchas veces estamos cegados por cosas que nos atraen y que son lindas para nosotros, y no nos damos cuenta que estamos cegados. Estamos cegados por las cosas materiales que nos ofrecen, las cosas mundanales y muy atractivas para nosotros, que nos ofrece, sobre todo esta época, porque esta época es la época de la tecnología, la época de la invención humana, el ser humano el que se supera, el que crea todo, el que puede todo, el que hace los celulares más sofisticados, el que hace, todos los elementos que pueden satisfacer todas las necesidades de los hombres, y realmente así no lo es. Y ahí estamos obnubilados también. Mirá, no solo en el pecado, sino en las cosas buenas que también son malas, pero nosotros nos damos cuenta y nos dejamos cegar. Te voy a decir, por ejemplo, que dijo el Papa Francisco con respecto a esta aparición cuando habló en un momento en el 2014. Dijo: el camino de Emaús, símbolo de nuestro camino de fe. Como viendo tristes y abatidos dos de sus discípulos que después de su muerte regresan a su pueblo, Jesús se les acerca, pero ellos no lo reconocen. Entonces Jesús primero les ayuda a entender que la pasión y muerte del Mesías estaban previstas en el designio de Dios y anunciada por las Escrituras. Así enciende el fuego de la esperanza en el corazón de estos discípulos, que lo invitan a quedarse con ellos. Jesús acepta y en la cena bendice el pan y lo parte. Ellos lo reconocen, pero él desapareció de sus vistas, dejándolos llenos de estupor. Inmediatamente regresan a Jerusalén para referir a los otros discípulos de esta experiencia. Entonces él dice que el camino de Emaús se convierte así en nuestro camino de fe. Las Escrituras y la Eucaristía son indispensables para el encuentro con el Señor. ¿Sí? También manifestó que nosotros llegamos muchas veces a la misa dominical con nuestras preocupaciones, dificultades y desilusiones. La vida nos hiere y nosotros vamos tristes hacia nuestra Emaús, dando la espalda al designio de Dios. Pero, explicó en la liturgia de la palabra, Jesús nos explica las Escrituras y reenciende en nosotros el fuego de la fe y la esperanza. Jesús se dona después a sí mismo en pan de la vida eterna. Y también dijo que la presencia viva de Jesús resucitado nos ilumina y nos regresa hacia Jerusalén. Esto es hacia la comunidad de hermanos y hermanas para vivir y compartir la misión. O sea, para vivir el compartir y la misión. También exhortó a la oración mariana, afirmando que hay siempre una palabra de Dios que nos guía
en nuestra desorientación y que en nuestro cansancio y desilusión hay siempre un pan partido que nos ayuda a ir adelante en el camino. Y bueno, ahí terminó. Y yo creo... Qué lindo, ¿no? Porque nos muestra el Papa con una simpleza muy linda, que Jesús siempre está en un constante volver, siempre está de muchas maneras, se presenta en nuestra vida, en nuestros problemas, con todos los problemas que tenemos, con todas las alegrías también que tenemos, también se presenta Jesús en los momentos de alegría, pero siempre está volviendo, siempre es un constante volver, y nosotros tenemos que saber encontrarlo a Jesús, tenemos que saber verlo, desde las cosas más pequeñas hasta las cosas más grandes, en las cosas más sencillas también está Jesús. Sí, ¿no? Y otra cosa, como para ir también cerrando este bloque, lo que a mí me llama la atención de este relato, que los discípulos apenas reconocieron, ellos venían caminando y a pesar que no eran distancias muy largas, llevaba tiempo, llegaron sin comer, volvieron a contar a los apóstoles la buena noticia. Sí. No le importó el hambre, el cansancio ni nada, lo único que le importó es no haberle reconocido a Jesús y tenían que salir a compartir esa noticia. Entonces nosotros muchas veces nos hacemos, esperamos, no, vamos a comer primero, no, vamos a descansar, mañana le avisamos al que está esperando con mucha ansiedad y esperanza eso que nosotros tenemos. Entonces por ahí mañana puede llegar a ser tarde. Entonces nosotros, como dijo Jesús, lo que recibieron gratis, denlo gratis. Bueno, ellos no esperaron ni un segundo, se levantaron y se fueron de vuelta. Hicieron el mismo camino. ¿Cuántas veces nosotros nos olvidamos algo y ya no queremos volver? Y sin pensar que nos están esperando del otro lado, ¿no? Vale para un amigo que está enfermo, vale para, no sé, para lo que sea. Muchas veces vos seguiste de largo y viste un mendigo y metiste la mano en el bolsillo y dijiste, ya di 5 pasos, ya me fui. Alguien le habrá dado. Sí, o ya me fui la próxima a otro, y a lo mejor ese es el que necesita, y justo eso que vos le estás por dar en ese momento. A lo mejor cuando vos te diste vuelta la cuadra ya no estaba más. Claro. O capaz que quién sabe si no pasó otra cosa más grave que pudiste haber evitado. Exactamente. Bueno, vamos a otro temita musical y seguimos después vamos a buscar alguna otra aparición para charlar de estas, entre las más importantes que tuvo Jesús. Subiéndose al árbol, Zaqueo a Jesús quiso ver, bajando del árbol, Zaqueo a Jesús encontró. Esta es la ley de los cristianos, para subir hay que bajar. Esta es la ley, querido hermano, solo bajando subirás. Si los hombres quieren subir para Bueno, en este tercer bloque habíamos quedado en hablar, Adrián, de la aparición de Jesús a Santo Tomás. En este momento yo quisiera, previo a hablar de esa hermosa aparición y lo que significa, con todo lo que representa para nosotros esa lectura preciosa que es la falta de fe, la necesidad de ver para creer, vamos a hacer una simple. ¿Quién es Tomás? Tomás significa, según dice la página acá que estoy leyendo, significa gemelo. O me decís que tenía por ahí acá. Él tenía una hermana melliza, él era gemelo, pues ella Tomás el gemelo porque él era gemelo, pero la hermana era mujer. Claro, perfecto. Santo Tomás Apóstol fue martirizado el 3 de junio del año 72, obviamente después de Cristo, en Persia o en la India, no se sabe muy bien, pero aparentemente allí fue donde sucedió el martirio. Hay 3 episodios muy lindos de Santo Tomás. El primero, que lo cuenta el Evangelio de Juan, es cuando Jesús comenta que los sacerdotes y los romanos venían para matarlo, para juzgarlo y matarlo. Y preguntan los apóstoles si los judíos quieren matarte y vuelves allá. Tomás, con mucha vehemencia, porque era muy sincero, muy práctico, muy directo, era Tomás, dice, vayamos con él nosotros también y muramos con él, ¿no?
Tomás era una persona, aparentemente un apóstol sin vuelta, ¿no? Eso fue en la muerte de Lázaro, cuando va a resucitar a Lázaro. Eso está en Juan 11:16. Sí, yo cuando estaban por ir a resucitar a Lázaro. Acá vemos una faceta de Tomás con un admirable valor realmente, porque querer ir a morir con su propio maestro. La segunda intervención, para hacerla rápido, es en la última cena, donde Jesús le dice a los apóstoles: a donde yo voy, ya sabéis el camino. A lo que Tomás responde: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Esto demuestra la sencillez de Santo Tomás apóstol. No llegaba a comprender a dónde iría Jesús, ¿no? Claro, y él creo que le dice, hace 3 años que están conmigo y todavía no... Claro, exactamente. En ese momento los apóstoles también Tomás, eran incapaces de comprender, ¿no es cierto?, ese momento tan doloroso que iba a vivir Jesús. Tomás era, como dice el artículo hermoso que estoy leyendo, era una persona muy sincera y tomaba las cosas muy en serio. Hay una admirable respuesta, es que lo maravilloso es que la pregunta de un hombre que dudaba, la respuesta es: no podemos saber el camino. Querían ir con Jesús y no podían saber el camino, ¿no es cierto? Entonces, lo maravilloso de esta pregunta de un hombre que dudaba, que obtuvo una de las respuestas más formidables de Jesús, una de las más importantes afirmaciones de Jesús. Y la otra, que es la más importante y la que nos interesa, porque Jesús le dice en definitiva: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Hace una síntesis de lo que viene a ser Jesús al mundo y de cómo y a dónde apuntar, a dónde ir. Claro, seguirlo a él, y para seguirlo a él hay que ver lo que hizo, lo que predicó, o sea, conocerlo. Exactamente. Y la última, la que vamos a hablar ahora, es, también está en San Juan 20, dice: en la primera aparición de Jesús resucitado a sus apóstoles no estaba con ellos Tomás. Los discípulos le decían: hemos visto al Señor. Él le contestó: si no veo en sus manos los agujeros de los clavos, y si no meto mis dedos en los agujeros de sus clavos, y no meto mi mano en la herida de su costado, no creeré. ¿Cuántos somos Tomás ahí, no es cierto? 8 días después estaban los discípulos nuevamente reunidos y Tomás con ellos. Se presenta a Jesús y dice a Tomás: acerca tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en la herida de mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Tomás le contestó, obviamente pone la mano y le contesta: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: has creído porque me has visto. Dichosos los que creen sin ver. Y ahí rememora una de las bienaventuranzas que dice: bienaventurados aquellos que creen sin ver. Y nos pasa mucho a nosotros pedimos un milagro y si no se nos cumplen ya no creemos. Necesitamos ver el milagro para creer, y por ahí no vemos el milagro que no es visible a los ojos, como el milagro de la salvación de un alma y no de un cuerpo, el milagro de la conversión, de la transustanciación eucarística de la hostia, el milagro del perdón de los pecados. Y bueno, nosotros tenemos esa ventaja, porque es una ventaja que nosotros tenemos, porque no hemos visto a Jesús, sino lo sentimos a Jesús. Nosotros creemos sin ver. Hace 2000 y tantos años Jesús vino a la tierra, resucitó y nos dejó su forma de vida, nos dejó su camino para poder llegar a Dios, y lo que tenemos que hacer es seguir, cerrar los ojos y seguir, y creer con el corazón, creer que vamos a una vida mejor y al reino de los cielos. Y eso implica el cambio de una vida que podamos tener que no sea tan acorde al camino de Jesús mostrado, el cambio a un mejor camino, a una mejor vida. Bueno, y creo que todos somos un poco Tomás, Adrián, ¿no? Porque sí, por supuesto, siempre. En todas las cosas necesitamos ver para creer, no solamente en las cosas de la religión o en las cosas divinas, ¿no? Pero en todos los hechos de la vida parece que el ser humano tiene una constante de que si no ve, no cree. Si no le dicen a alguien de suma confianza, cree. Pero sí estamos proclives a creer tonterías, sonceras, Adrián. Yo siempre le digo a mis chiquitos en catecismo: creemos en extraterrestres,
creemos en fantasmas, creemos en duendes, creemos en un montón de cosas que nunca las vimos, pero nos dijeron y nos parece fantástica y creemos. Pero a veces nos cuesta creer en Dios que vino, fue visto por los apóstoles, se escribió de la vida de Jesús. Hay constancia de la existencia de Dios y nos cuesta creer. Somos muy parecidos a Tomás en ese momento. Sí, somos muy Tomás. Decía un sacerdote que vos me dijiste el padre Loring. Ah, sí, Jorge Loring, sí. El milagro de la yema de huevo directamente, como una yema de huevo que uno la abre y se convierte en un pollito si uno no la abre antes. O sea, somos tan ciegos de no ver ese milagro de la naturaleza creada. Claro. Y otra cosa de Tomás, por ejemplo, que no solo de la aparición a Tomás, sino a todos los discípulos. Cuando aparecen los discípulos hay varios detalles que hay que tener. Cuando uno, por ejemplo, que las puertas están cerradas, clara bien que Jesús, a pesar de estar en cuerpo y carne, porque decía, tóquenme, soy yo, tengo mano y como, inclusive probó bocado de comer, tengo hambre, no tiene nada para comer, dijo, él apareció con puertas cerradas, o sea, demostrando también su poder. Y después... Sí, pero hay que tener en cuenta que los apóstoles estaban encerrados, con miedo, porque estaban siendo perseguidos. Bueno, Tomás, después de la persecución y de la captura de Jesús, se fue a su lugar, Tomás, a su pueblo, digamos. Uno de los pocos que sale del lugar de la última cena donde estuvieron los apóstoles, y el resto de los apóstoles, junto con la Virgen María, María Magdalena, etcétera, quedan en ese lugarcito. Y Tomás es el único que se va. Sí, se fue a su lugar, sí. a su casa. También en busca de respuesta, porque también se va y asustado también, escapando también de los judíos, porque claro, la verdad que... Sí, la persecución era atroz. El único que no tuvo miedo en ese momento, que se quedó ahí, fue Juan, que era lo contrario a vos fíjate lo que es la fuerza de la carne y la fuerza del espíritu, porque Juan era el más débil de todo, era el más chico, el más puro, el menos varonil en cuanto a físico, el menos macho, por decirlo así, pero fue el más varonil y el más macho, el más hombre. Quedó al pie junto con la Virgen María, sin miedo a los judíos ni a nada más que estar con Jesús. Y todo el resto, rudo como era Pedro, no solo lo negó, sino que corrió, se escapó y huyó de los judíos. O sea que también hay que tener en cuenta muchas veces eso, que nosotros, el más varonil, como dicen muchos sacerdotes, no es el que está el que es más canchero con las mujeres, o que tiene más fuerza, o que levanta más pesas. No, obviamente que porque Jesús fue el más varonil de los hombres y la fortaleza y nos demostró es un don, es una gracia que nos da Dios. Y si no, nosotros no somos fuertes, somos débiles, y la muerte está que caemos ante los primeros problemas. Acudimos de entrada, Dios mío, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué? Ayúdame. Y mostramos nuestra debilidad. Está bien que así sea, pero también tenemos que tener esa reacción que tiene Tomás. Cuando se da cuenta del error, cuando toca a Jesús y dice, lo reconoce en su plenitud, dice, claro, Señor mío y Dios mío. Pero primero volver, se había escapado, volvió a buscarlo. Sí. Y después de encontrarlo, decir eso. Y como vos decís, si él, estando 3 años, viendo milagros, cómo los leprosos se curaban, cómo los muertos vivían, y todo eso, así dudó, y Jesús le perdonó y le dijo, no seas incrédulo más. Nosotros también nos podemos permitir tener dudas de vez en cuando, ¿sí? O sea, tratar de luchar contra eso con fe, pero no ser tan duros con nosotros mismos si no podemos hacerlo, digamos. Saber que Jesús igual nos va a perdonar, como hizo con él, como hizo con Pedro, como hizo con todos los apóstoles. Por supuesto, podemos tener los errores más groseros, pero siempre volver a Jesús, siempre volver a Dios y siempre volver creyendo, volver deseando estar con Él. Y superándose, o sea, Claro, por eso ahí está la superación de Tomás, cuando dice, Señor mío y Dios mío, le da toda la entidad, la verdadera entidad divina a Jesús. También es para demostrar en este momento donde Jesús dijo, cuando se manejaron por ustedes mismos, fueron cobardes. Entonces él después, cuando aparece, dice, bueno, sopla sobre ellos y les dio el Espíritu Santo, y ahí le da la fuerza y también el poder para perdonar los pecados, pues dice, lo que perdonen en la tierra y para evangelizar, pero le dio su soplo divino. O sea, nosotros sin ese soplo divino no somos nada, y ya quedó demostrado en los apóstoles.
y nosotros a tal diariamente. punto que no tuvieron ningún temor de ir al martirio por la evangelización y por anunciar la buena nueva de Jesús. Y el lugar que usan hoy, digamos, en el cielo, o sea que hasta dónde pudieron llegar a pesar de sus debilidades humanas con la ayuda de Jesús. Bueno, vamos a un temite y después vamos a ver si hacemos la pesca milagrosa y la sanción rápida en el último bloque. Cómo no. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. Qué alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir y a expresar nuestra fe como hermanos en torno a tu altar. En el nombre de Dios vengas a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos alaba su paz, es la fiesta del pueblo de Dios. Partiremos tu pan, signo de comunión, beberemos tu vino de amor. Bueno, en este cuarto bloque, ya casi el último, tenemos este último y hermoso encuentro de Jesús con los pescadores. Lo que hemos leído hasta ahora es el Evangelio de San Juan, que es el más vívido de todos, el más fuerte, el más contundente. Dice en Juan 21, del 1 al 14. Después de esto se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dice: voy a pescar, le contestan ellos. También nosotros vamos contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció estaba Jesús a la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Díceles Jesús: muchachos, ¿no tenéis pescado? Le contestaron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron, pues, y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces. El discípulo, a quien Jesús amaba, dice entonces a Pedro: es el Señor. Se puso el vestido, pues estaba desnudo, y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca arrastrando la red con los peces, pues no distaban mucho de tierra, sino unos 200 codos. Nada más saltar a tierra, ven preparadas unas brasas y un pez sobre ellas, y pan. Dícele Jesús: traed alguno de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153. Y aun siendo tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: venid y comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Viene entonces Jesús, toma el pan y se lo da, y de igual modo el pez. Esta fue la tercera vez ya que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Muy parecida a en cuanto a significado, ¿no es cierto, Adrián? Cuando se le aparece a Cleofás camino de Emaús. No lo reconocen, salvo el discípulo amado que se tira y reconoce a su maestro, pero el resto no lo termina de reconocer sino cuando parte el pan, cuando comparte el pez, ¿no? Acá vemos otra vez Jesús apareciendo y diciendo dónde está la pesca verdadera, tapando la tristeza de los apóstoles que evidentemente no pescaban nada, que debe tener un significado muy lindo esto. Si cuando yo estoy comentando esto se me ocurre que esa tristeza que tenían los apóstoles de hecho no les servía para nada. Estaban mostrando esa incredulidad, esa falta de fe, y que en realidad tendrían que verlo de otra manera. Jesús le dice: echen la red a la derecha, en otro lado, donde encuentran realmente los peces, donde encuentran la respuesta, la felicidad, donde encuentran a Jesús en determinada forma. Sí, hagan lo que yo les digo y las cosas van a ir bien. Claro, y lo terminan reconociendo cuando hace esto. Juan se tira de la canoa y va al encuentro de su maestro. Pedro, sí, y... Sí, perdón, el discípulo amado, sí.
No, sí, claro, Juan el que le avisa y Pedro se tira. Pero fíjate que también les queda, viste, ellos, después de ellos, sabiendo ya que era Jesús, igual tenían un temor hacia Jesús, que Jesús mismo le decía, claro, son mis amigos, ¿qué pasa? Soy yo. Es difícil entender en esa época. Hoy lo tenemos contado, hoy ya tenemos, como siempre se dice, el diario del lunes, pero había que entender en esa época un fenómeno tan impresionante como era ver resucitar a Dios, ver resucitar a quienes ellos amaron y a quienes lo vieron morir en la cruz, o por lo menos supieron de que murieron en la cruz, no en el caso de Juan. Claro, pero ellos también habían visto la resurrección de Lázaro, que llevaba 4 días. También, bueno, pero aún con todo eso, aún con todas las señales, ¿no nos pasa a nosotros acaso, Adrián, que tenemos todo escrito, todo contado de primera mano? Las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, el libro de Juan, donde nos cuenta de primera mano lo que pasó. Sin embargo, aún así nos cuesta creer. No, y muchas veces gente que tuvo experiencias hasta místicas, ¿viste? Pasa un tiempo donde sí se vuelven de vuelta a Dios. Mismo esto del Papa Francisco, que siempre decimos que al principio estaban llenas las misas y después a poquito se va perdiendo el entusiasmo, porque es como que se van enfriando. Es como que necesitamos que estar siempre, que Jesús esté presente físicamente siempre con nosotros para saber que existe, y se van olvidando hasta de los favores, ¿viste? Y te vas enfriando y alejando. Es muy propio de nosotros, ¿no? Necesitamos cada rato, parece, un tonito como para volver a Jesús y a lo que nosotros creemos, o necesitamos a veces problemas, porque ahí es donde nos acordamos, parece, de Jesús. Pero en las cosas buenas también nos olvidamos de Jesús, y en las cosas buenas hay que tenerlo presente tanto como en las malas, porque hay que agradecer y saber agradecer, y hay que pedir y saber pedir, y también hay que no olvidarse, tenerlo presente, no esperar que Jesús se nos presente cada rato. Nosotros sabemos que Jesús siempre nos está esperando, siempre, como esperó en la orilla, como le esperó a estos dos caminantes a Emaús, como le esperó a María Magdalena. Siempre nos está esperando de algún modo. Bueno, y en esa, si no me equivoco, si mal no recuerdo, en esta aparición de la pesca, digamos, milagrosa, también Jesús hace la promesa a Pedro de que apaciente sus ovejas, que le dice: Jesús me ama, apacienta mis ovejas, Jesús me ama, o eso ya es en la última aparición de la asunción, de la ascensión de Jesús. Me parece que es la última, en la ascensión de Jesús, sí. En estas apariciones también, que son importantes, porque Jesús no solo aparece para decirle resucité como había prometido, sino le da el Espíritu Santo, le sigue enseñando y le da misiones, le pone a Pedro como cabeza de la iglesia, y hasta su ascensión al cielo, que también es algo muy importante a la vista de mucha gente en la montaña, pues no estaban solo los apóstoles, sino había mucho más discípulos, estaba la Virgen María en la ascensión, y bueno, y también nos demuestra que de la ascensión de Jesús hasta la asunción de María, o hasta la dormición de María, también pasaron muchos años, por lo cual la Virgen María, siendo la madre y teniendo un contacto íntimo con él, también pasó muchos años de su vida sin la presencia física de Jesús en la tierra, y ella lo aceptó, teniendo más ganas que cualquiera de nosotros de estar en el cielo con Jesús. Indudablemente. Ella aceptó eso que le tocó. O sea que nosotros muchas veces, como decía el Padre Pío, quisiera ya estar en el cielo con Jesús, pero me quedo acá para llevarle más almas. San Pablo también decía eso, que quisiera estar ya en Jesús. Pero bueno, muchos cumplieron toda la voluntad de Jesús antes de ir, y es lo que muchas veces tenemos que hacer nosotros, resistir acá sufrir un poquito para tomar ese sufrimiento de Jesús, inmerecido, ¿no? Porque era un sufrimiento nuestro, y bueno, poder ganar más, sí, un pedacito más de cielo. Se dice también que Felipe y Natanael, que en realidad y Bartolomé o Natanael, que eran amigos de antes, cuando Felipe le dice a Bartolomé he encontrado al Mesías, y Bartolomé dice: ¿de dónde? De Galilea, algo bueno puede salir de Galilea. Dice: ¿qué puede salir bueno de Galilea? Ven y verás, le dice Felipe. Después, cuando Jesús se acerca, Natanael le dice: te vi en la hoguera, debajo de la higuera, y te reconocí. Y entonces le dice: entonces eres
Mesías, solo por eso verás ver ángeles subir y bajar del cielo. Sí. Bueno, yo era muy unido, entonces parecía que se fueron a predicar juntos después de la resurrección de Jesús, y cuando le van a apedrear a los dos también por tema de Jesús, uno le dice al otro, me recuerdo, Felipe, el Señor nos llama a su presencia, y ahí mueren también como mártires. Y bueno, esa es la entrega que nos pide Jesús, ¿no? Bendito aquel que muere por un amigo, ¿no? En este caso Felipe muriendo por su amado amigo y por su amado Jesús, por su amado Dios, ¿no? Así que, pero bueno, hay muchas maneras, siempre creo que ya lo hablamos en nuestro programa, hay muchas maneras de morir, no solo morir, sino de renunciar a muchas cosas por Jesús, sobre todo al pecado, a la gula, a la pereza, a la avaricia, a las ambiciones. Si uno va haciendo esas pequeñas cosas, también son pequeñas muertes de uno por claro, Jesús, por la causa, por el Evangelio. Claro, nosotros vemos en los apóstoles o vemos en aquellos santos un ejemplo extremo del amor a Dios y una entrega extrema del amor a Dios. No todos podemos ser así, pero como vos decís, pequeñas entregas se puede hacer, ir perfeccionándonos como personas, sacándose esos vestigios, esa basurita que tenemos de la avaricia, de la ambición, de la envidia, ir perfeccionándonos de a poco y buscando ese camino de la santidad y la perfección, en definitiva, limpiarnos de toda esa porquería que nos sigue, que es propia del humano. Ir limpiándonos nos hace mucho más apetecibles del amor de Dios, así que podemos ir despacito buscando ese camino a Dios, y bueno, teniendo como un ejemplo, como un objetivo, esa entrega hermosa que hacen los apóstoles, que hacen los santos a Jesús. Sí, que lo llevan al extremo, pero bueno, no todos tenemos el mismo tamaño de la cruz, ¿no? Y si tenemos chica, bueno, hagámoslo como corresponde, ¿no es cierto? Si tenemos una cruz grande, también sepámosla llevar y perfeccionarnos siempre. El camino a Dios es difícil, pero no es imposible. Bueno, y a veces es fácil, porque a veces es más difícil hacer daño, tener una mala vida, que tener una buena vida y hacer el bien. Sí, yo creo también que Dios te va dando a la medida que uno va pudiendo soportar y va buscando. O sea, y a medida que vos, por ejemplo, vos a lo mejor antes no podías soportar una cruz muy pesada, y hoy por hoy, con el camino que recorriste y lo que fuiste creciendo, podés, entonces te la puede llegar a dar, la puedes llegar a recibir, la puedes llevar, pero siempre para beneficio de uno. Indudablemente que sí. Bueno, Sergio, nos quedamos sin programa, así que nos estamos viendo rápido, ¿eh? Sí. Muy lindo. La semana que viene nos estaremos viendo y seguiremos charlando. Bueno, hasta la semana que viene toda la audiencia. Chao, muchas gracias por estar. Que tengan una buena semana. Hasta luego, chao.